Bienvenidos a un nuevo episodio de AmCham Arbitration Interview. El día de hoy nos acompaña Luis Enrique Graham. Luis Enrique es socio de disputas de Hogan Lovells y voy a apelar un poco a tu experiencia en arbitraje, Luis Enrique, que es amplia. Sé que has estado participando como abogado en distintas instituciones y también como árbitro, pero me voy a enfocar en tu rol de abogado. O sea, como abogado, ¿qué deberías hacer para ser efectivo en un arbitraje? Álvaro, gracias y es un placer entablar esta conversación contigo. Un punto de partida que debe tener un abogado cuando presenta un caso es hacer lo posible. Voy a empezar con una expresión muy franca y simple. Hacer lo posible para no hacerle la vida innecesariamente imposible a aquel que debe resolver la controversia que tiene enfrente. Y esto, que pueden ser palabras obvias, muy simples, implica un enorme reto. En la medida en que el asunto es más complejo, demanda más creatividad de cómo presentarlo en forma simple. La buena presentación de un caso nos debe llevar a que con el menor desgaste innecesario para el que va a resolver, pueda entender de qué se trata. Voy a comentar pasajes con los cuales todos alguna vez nos hemos topado. Y esto es desde aquel que recibe un correo electrónico, antes eran cartas, ya están en desuso prácticamente, ya son objetos del pasado, pero una carta en cualquier medio, un correo electrónico. Hay algunos que el lector inicia con esa lectura y después de un rato todavía no sabe de qué se trata. Esto, si lo llevamos al terreno contencioso, aquel que va a decidir, hay escritos que son extensos y en la página 20 todavía no se entiende de qué se trata. ¿Por qué? Porque seguramente tenía un modelo de orden aquel que está presentando ese argumento, sea escrito o sea oral, pero aquí no se puede aplicar esa fórmula que está en el pasaje del Quijote que dice, basta con que yo me entienda. No, aquí debe de escribirse, debe de hablarse para que en la forma más sencilla posible, voy a referirme al arbitraje, el árbitro sepa para dónde voy. ¿Y qué necesito hacer? Bueno, hay técnicas para ello. Hay países, hay culturas que le dan más importancia que otras a aprender a escribir, a aprender a hablar. Una cosa muy distinta es aprender a conocer y a usar los caracteres de un lenguaje, las letras de un lenguaje, a conocer reglas esenciales de gramática. De ahí a saber exponer son cosas muy distintas. Y hay sistemas educativos que eso lo dan como algo por cierto. Mientras que otros sistemas educativos en distintos niveles, y esto se nota en el arbitraje internacional, hay colegas que tienen mayores herramientas para poder explicar, argumentar con más facilidad. Y eso es un primer paso para poder tener un buen resultado en una controversia. Si cuesta trabajo entender el problema que mi cliente tiene, si cuesta trabajo entender lo que está pidiendo, si cuesta trabajo entender con qué va a demostrar cada argumento que está planteando, pues de entrada eso ya es un muy mal arranque, porque si no es fácil entender, ahí puede perder la atención del que va a decidir. En cambio, si en una forma muy amigable, lo más digerida posible, le va a plantear, esto es lo que ocurrió, esto es lo que yo te estoy pidiendo, llevando al extremo simplista las cosas, pero esa sería la estructura fundamental. Te informo que pasó esto, te digo que por estas razones
se me está agraviando, se me está afectando, tengo derecho, resuelve esto. Esos principios hay que tenerlos presentes para que con distintas herramientas se presenten. Y lo que veo en muchos casos es una gran dificultad de algunos abogados para poder presentar un caso en una forma didáctica. Y llega a ver luego escritos en que parece que el objetivo es el opuesto, ¿no? Es como presentar difícil algo que era sencillo. Sí, claro, o sea, porque además entiendo que lo que buscas es la atención del tribunal al tema específico que quieres que se resuelva, ¿no? O sea, y a veces no tener esa claridad puede jugar en contra de los propios intereses de tu cliente, ¿no? Desde luego, y entre más complejo es el caso, y muchos de los asuntos en arbitraje doméstico internacional son de muchísimos hechos, de muchísimos documentos, mucha información, no es fácil, es muy fácil perderse. Esta expresión de Ortega y Gasset, que con distintas palabras la han utilizado varios pensadores, es muy fácil el perderse en el bosque y dejar de ver los árboles, o la inversa, concentrar la atención en los árboles y perder el contexto del bosque. En un asunto con muchos documentos, con muchas pruebas, con muchas declaraciones testimoniales, es difícil después entender cuál es el bosque y cuáles son esos elementos concretos de la argumentación que son los árboles. Se tiene que lograr ambas y para ello se requiere técnica argumentativa. Durante la conversación, Luis Enrique, estabas haciendo alusión a las diferencias culturales. Entonces, apelando nuevamente a tu experiencia en arbitraje internacional, ¿qué factores deberías tomar en cuenta cuando tienes enfrente a un abogado de una cultura jurídica distinta a la tuya? ¿No? La dicotomía clásica es el abogado de civil law y el abogado de common law, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito cómo enfocar eso? Interesante pregunta, Álvaro. El arbitraje el arbitraje internacional ha aspirado a ser, yo le llamaría, neutral. Es un objetivo y una palabra que utilizo con cuidado, puesto que cada sistema jurídico tiene sus características y no son las mismas las del common law y las del derecho que le llaman civil o romano, germánico, canónico, como tampoco las del derecho que prevalece en varios estados nacionales de Medio Oriente. Cada uno tiene sus particularidades. Si bien el fondo, y creo que hay elementos de justnaturalismo en todos los sistemas jurídicos, aunque expresamente no lo digan, pero cuando estamos en el arbitraje existe la posibilidad, y como lo decía, sobre todo en el internacional, de que convivan estos sistemas jurídicos. Un buen ejemplo para mí es algo que se dio en los finales de los 80s, 90s, marcadamente en el arbitraje internacional, que era una institución que venía de un uso frecuente. No existía solamente en el sistema del derecho común del common law, pero era donde más frecuentemente se utilizaba, estaba más desarrollada. Era una práctica de todas las controversias, el llamado discovery, la producción de pruebas bajo el control de la otra parte. Y esta figura, esta herramienta procesal, era una herramienta o desconocida o muy poco utilizada, o con algunas variantes que la hacían ser muy, muy diferente a lo que se hacía en el common law, en esta figura del discovery, y otras de acceso a pruebas bajo el control de la otra parte que estaban en el sistema. Para efectos prácticos le llamaré derecho civil. Es un barbarismo jurídico decir eso, pero es un barbarismo con el que hemos vivido y nos entendemos. Y
En el momento en el cual empieza a crecer exponencialmente el arbitraje comercial internacional, que no tiene nada de nuevo, es muy añejo el arbitraje comercial internacional, pero hay un crecimiento muy importante en los 80s y en los 90s. Y cuando empieza a haber conflictos en donde de un lado estaban abogados de uno de estos sistemas y del otro los del otro sistema, cuando se presentaba una solicitud de producción de documentos, algunos llamándole por sus letras discovery, otros no usaban la palabra pero pedían un discovery, solicitaban documentos bajo el control de la otra parte, solicitaban interrogar a un testigo bajo el control de la otra parte. Ante esta solicitud, la parte del otro sistema, de este sistema del llamado derecho civil, era algo que creaba entre alarma, casi indignación por que se estaba tratando de introducir una figura, se decía, ajena al sistema del arbitraje internacional. Y me acuerdo que cercano a esos tiempos, un poco después, hubo una obra de un analista, politólogo, Huntington, si no me equivoco el nombre, Samuel, The Clash of Civilizations. Y yo creo que en el arbitraje, al menos en mi experiencia, lo que a mí me tocó vivir, yo viví ese clash de civilizaciones, ese choque de civilizaciones a través de la figura del discovery. Tengo muy presente un asunto en mediados de los 90s, en donde inclusive nosotros, en un asunto en Latinoamérica, nosotros pedimos, sin utilizar la palabra discovery, realmente pedimos, con base en, estamos hablando de reglamentos que no preveían, que no utilizan la palabra discovery en arbitraje internacional, pero que prevén la figura de pedir documentos bajo el control de la otra parte. Hoy esto es cotidiano. Y los reglamentos facilitan ya en su lenguaje y en su estructura de proceso, facilitan esta etapa. Pero en aquel entonces no los tenían, salvo que fueran reglamentos de arbitraje de sistemas del common law. Y pedimos nosotros, sin que hubiera una disposición expresa, clara, de esa posibilidad, nosotros pedimos estos documentos bajo el control de la otra parte. Curiosamente, la otra parte estaba representada por abogados norteamericanos y británicos, y la otra parte es la que se opuso o se oponía, porque era lo que le convenía en su estrategia. Era un poquito el mundo al revés ahí, ¿no? Y la discusión, que ya se había abierto en otros arbitrajes, no introdujimos nosotros esta discusión en el mundo del arbitraje, por supuesto, pero la discusión era si eso se podía o no se podía. Y lo que hacíamos, y se hacía por algunos litigantes, era tomar de algunas disposiciones que generalmente lo que hacían era dar la posibilidad al tribunal de pedir pruebas. Entonces, pues, de ahí nos tomábamos, y lo que se hacía, a ese tribunal, decirle, tribunal, te pido que le pidas. Por ese camino llegábamos a obtener, o intentábamos obtener. Bueno, después de una gran discusión, pero por eso pensé yo en aquel momento, dije, esto es un clash of civilizations, ¿no? Esto es un choque de culturas jurídicas. Curiosamente, con esa peculiaridad que dije que los que lo oponían eran los del common law y lo que los pedían era del derecho civil. Bueno, ¿en qué terminó? Que se concedió. Durante varios años, esta era una discusión constante que me tocó vivir, tanto como abogado de parte como árbitro, sobre esta mecánica. Ya era toda una discusión. Hoy, para los que se estén iniciando en el arbitraje ya en la tercera década del siglo XXI, esto ya está sumamente superado, esa discusión ya no existe. La discusión es cómo se implementa, si la otra parte tenía que exhibir el documento o no, es otra cosa. Pero ya la institución, sin ponerle nombres,
de una figura procesal para poder tener acceso a documentos de otra parte está abierta. Y en donde se catalizó, y por eso he utilizado este ejemplo de cómo se da esta convivencia en las reglas de la International Bar Association para presentación de pruebas. Ahí se consolidó una fórmula para documentos, solamente limitada a documentos. Se pensó que era lo que estaba abierto en el arbitraje internacional, que es, a mí me parece, un magnífico equilibrio de cómo pueden convivir culturas jurídicas diferentes con una regulación neutral y que es muy positiva. El que no hubiera esta posibilidad en arbitraje comercial sería algo que limitaría mucho las bondades de eficacia que tiene el arbitraje comercial. Y otro buen terreno que he tenido la fortuna de vivirlo, de esta convivencia de sistemas, es la normativa de UNCITRAL. UNCITRAL es un sistema de derecho uniforme, internacional, y una característica que tienen las normas de UNCITRAL, aquí voy al terreno normativo, es no utilizan denominaciones de figuras propias de ciertos sistemas jurídicos. Recuerdo, ya tengo creo que 26 o 27 años de participar en el grupo de trabajo y disputas de UNCITRAL, y que de las cosas que aprendí muy pronto es: tienes que describir las cosas en una forma objetiva sin recurrir a criterios, a terminología académica, procesalista, que se atribuye a un sistema jurídico, sino es describir el supuesto. Yo diría como dos biólogos o dos astrónomos lo puedan entender, porque es una descripción del supuesto y no una figura. Dentro de la parte de la evolución del arbitraje, una de las industrias más importantes es la industria de la construcción, ¿no? Donde suele ser controversias, se suelen resolver controversias complejas, con multiplicidad de partes, reclamaciones enormes. ¿Cómo ha ido desarrollándose el arbitraje de construcción, Luis Enrique, en los últimos años? Efectivamente, Álvaro, es una de las áreas en donde ha crecido mucho el arbitraje y en donde mucho ha hecho el arbitraje en beneficio de la solución de controversias. Las disputas de construcción, me referiré sobre todo a las de construcción en obras de infraestructura, son particulares, tienen una complejidad específica, y es que son, yo les llamo arbitrajes mamut. Hace poco tiempo, hace creo que un año o 2 años, una obra que coordinó un muy prestigiado practicante, David Arias, en homenaje a un practicante de enorme prestigio también que ya partió, Miguel Ángel Fernández Ballesteros. Nos invitaron a varios colegas a escribir una contribución y decidí escribir algo sobre lo que llamé arbitrajes mamut. Hay arbitrajes, y esto es algo que es muy representativo de los arbitrajes de construcción en temas de infraestructura, se puede aplicar a otras industrias también, pero ahí es donde es muy marcado y es donde más frecuentemente los vemos. Son arbitrajes que implican a veces decenas de miles o cientos de miles de documentos, no exagero, no es un lenguaje figurado, en donde participan decenas de testigos fácticos. Participan normalmente no decenas, pero sí varios, 2, 3, 4, 5 expertos, y estos representan, voy a esto hilar a una pregunta que me hiciste antes de la presentación del caso. Presentar un caso siempre es un arte, es un gran reto hacerlo bien.
y aquí voy a hablar con la perspectiva del abogado de parte, el hacerlo en un arbitraje mamut es un tremendo reto. Y es en donde es más fácil en estos arbitrajes de esas dimensiones, en donde se puede llegar a perder la atención del tribunal arbitral y el tribunal se va a perder en el bosque o se va a perder en los detalles de los árboles. Y esto, ¿quién es el responsable? Los abogados. Y si eso ocurre, será responsabilidad de los abogados. Los abogados debemos de hacer que el caso lo antes posible, y aquí subrayo eso, lo antes posible podamos informar al tribunal arbitral de qué se trata en una forma digerida este asunto. Este asunto, pues, volviendo al tema de arbitraje de construcción, la inmensa mayoría de los arbitrajes de construcción tienen como elementos de la disputa especificaciones, demoras, ajustes de precio. Ahí está el grueso de los pleitos. Y pensemos cuando hay memoriales en donde empieza a hablarse de todas las juntas que ha habido, los temas que se trataron en las juntas, la cláusula. Pues eso se tiene que tratar, por supuesto. Pero ¿por qué no mejor al tribunal arbitral le decimos desde el principio, mira, estos son los temas de este arbitraje, los que mencioné y cualquier otro que haya. Estos son. Te voy, y aquí es el efecto Zoom, ¿no? Te voy a ir explicando, árbitros, en lo general, por qué hubo una demora imputable a la otra parte. Y te lo voy a ir explicando no en función de lo que ocurrió en la junta del 26 de febrero del año tal. Creo que sería una forma en la cual se empieza a perder en los árboles y va a perder el bosque. Si le explico a nivel casi conceptual, mira, esto se debió a problemas de acceso de sitio. Voy poniéndole zoom. Y si después de eso le indico al tribunal arbitral si eso fue un evento o si fueron 48 eventos, si fue en un lugar o si fue en 48 lugares. Pensemos en la construcción de una autopista que interconecte a varias provincias. Le voy dando yo zoom. Y entonces sí, poco a poco lo voy llevando a la junta del 25 de febrero, en donde el residente de obra le informó a uno de los subcontratistas que tenía que esperarse a que se diera a cabo tal o cual evento y no estaba previsto en el programa de obra. O sea, eso es muy distinto, se va guiando. Yo, como muchos pensadores, grandes pensadores, todos tenemos a alguien en mente, los tengo yo, esto no es el tema de esta plática, algunos que nos llevan a temas muy complejos, pero que nos van llevando de la mano. Y cuando caemos en esos temas, en esos conceptos muy elaborados, nos fueron preparando. Eso es lo que hay que hacer como un abogado de parte. Lo que le vamos a llevar, que es información y argumentos, llevémosle la información en una forma gradual que la puede ir digiriendo, y le voy a llevar también mis argumentos, hechos, argumentos, en esta forma gradual, digerida, y luego lo puedo ir llevando a los detalles de las especificaciones del plano 25B, que establece cuáles son las características de los dinamómetros. Para que el sistema funcione, ¿no? Creo que un actor importante son las instituciones arbitrales. Entonces, a nivel internacional hay una oferta importante de instituciones. También hay sedes donde puede haber muchos centros de arbitraje, ¿no? de diversa calidad. Y justo mi pregunta quería focalizarse en eso. ¿Qué tomas en cuenta para elegir a una institución arbitral? Hay una gran proliferación de centros de arbitraje en el mundo. Y hay algunos países donde esto se acentúa más que en otros. En una ocasión a un colega muy prestigiado, una de las grandes figuras del arbitraje internacional, decía en un tono sarcástico
que había más instituciones de arbitraje que arbitrajes. Y bueno, sin llegar a aplicar esto a la letra, pero hay demasiados centros de administración de arbitrajes en el mundo. Y decía yo, en algunos países muy acentuado. Cuando se elige una institución arbitral, se está eligiendo algo que va a ser crítico para que funcione el arbitraje. Si funciona bien, prácticamente no se va a notar. Y si no hay sobresaltos en ese arbitraje, casi no se va a notar. Es como en las grandes producciones teatrales o musicales, es todo lo que está detrás de unas cortinas y que implica un enorme esfuerzo, un gran conocimiento, una gran técnica, pero que si todo sale bien, están casi desapercibidos, pero intervienen en cuestiones críticas. Si las cosas empiezan a complicarse, es fundamental tener también a un centro de arbitraje que tenga experiencia, que sepa. No queremos centros de arbitraje a los que en cada asunto, más que pagarles una cuota administrativa, le estemos pagando una beca. No queremos que aprendan con nuestros asuntos. Y eso entra en la cláusula modelo. Las cláusulas modelo o las cláusulas de arbitraje deben ser cláusulas modelo. Eso es, yo diría, el 50% para dentro de lo que es la contribución que hace la cláusula arbitral al arbitraje, porque hay otros elementos. Está el árbitro, está la ley aplicable, pero esa contribución que es la cláusula, 50% es que sea una cláusula modelo. Ahí vamos bien. Pocas veces se justifica modificaciones a una cláusula modelo. Pero el otro es, esa cláusula modelo me va a integrar normalmente, normalmente me va a integrar a una institución arbitral. Si esa institución no es una institución sólida, seria, con solvencia moral, vamos mal. Vamos mal. ¿Y cómo determinas eso? O sea, porque ¿mercado? Sí. O sea, le podemos llamar mercado, de la información que está en el dominio público. En el caso del arbitraje, elegir a esa institución sin estar plenamente informado y sobre todo bien informado puede ser desastroso. Hay que elegir una institución porque primero no voy a pagar una beca en lugar de pagar una cuota administrativa. Necesito que tenga a personas con un alto conocimiento técnico del arbitraje para que me ayuden o a que transcurra el procedimiento arbitral sin sobresaltos o a que si hay sobresaltos sepan qué hacer. Tengo que elegir una institución que a su vez tenga mucho cuidado en su integración, que haya personas solventes técnicas, pero también solventes desde un punto de vista moral. Necesito una institución que en su participación, que puede ser de muchas maneras, en la designación de los árbitros, tenga criterios técnicos, tenga criterios de solvencia moral sobre a quienes va a encomendar la función de ser árbitros. Vemos en el mundo, llega a ocurrir, ejemplos muy lamentables de instituciones que ahí están, existen, normalmente son corporaciones, organizaciones de derecho privado y puede constituirse por un par de personas que digan que quieren constituir una asociación, una sociedad, una entidad para administrar arbitrajes, como pueden abrir una tienda para vender ropa para dama o pueden abrir un restaurante. En todos los casos hay que cumplir con un mínimo de normativa, tanto para abrir el restaurante como la tienda de ropa, como para abrir un centro de arbitraje. Algunos países han dado un paso adicional con una buena intención, que es delicado el crear centros de arbitraje, entonces vamos a establecer requisitos a nivel normativa legislativa o normativa administrativa
o ambas, sobre requisitos que deben cumplir, criterios de operación, y ese es el propósito y es sano. Sin embargo, dejar en el cumplimiento de requisitos administrativos, casi de trámite, el pensar que por ello se asegura la calidad de un centro de arbitraje, me parece que es un acercamiento o un entendimiento equivocado de esto. Debe haber mucho más que lo que pueden reflejar algunos datos administrativos o documentos que hay que exhibir, ¿no? Que si me piden la constitución ante un notario público de esa organización, que si me piden que demuestre el domicilio y quiénes son los que la dirigen, hay mucho más que no se va a poder satisfacer en un requisito administrativo, y es una apreciación profesional de solvencia moral. Que decías tú o preguntabas, la del mercado, bueno, la verdad, como todo mercado, los mercados son imperfectos, pero si en el medio hay, pensemos en la institución que cada quien desee pensar, oye, ¿cuántos años lleva? Si yo soy un profesional que me dedico a esto, ¿he tenido experiencia? A lo mejor yo no he participado en arbitrajes de instituciones serias en el mundo, en algunos casos, pero sí es un país en donde, por tener esta actividad profesional, tengo colegas con los que puedo hablar y que me dé una referencia, será un elemento, pero no es algo que me voy a poner en una plataforma simplemente a pedir información. Es una decisión muy delicada y creo que una guía importante con la que se puede contar, sobre todo estoy pensando, no para el profesional dedicado en una forma seria al arbitraje que tiene esa información, sino estoy pensando en una empresa en donde el día de mañana le ponen un contrato que tiene una cláusula de arbitraje y no le va a decir mucho la denominación de esa institución. Y de buena fe lo que va a ver es el precio, el plazo del contrato, si hay exclusiva, si no hay exclusiva, quién se queda con la tecnología, es lo que va a ver. Y no va a ver si hay arbitraje, y si ve arbitraje le va a sonar interesante un centro con un nombre rimbombante, que luego los hay, centro de especialización en disputas arbitrales, y si es que alguna que así se llama, ofrezco una disculpa, no estoy injuriando a nadie, estoy simplemente dando nombres como me vienen a la cabeza, o asociación de arbitraje en derecho privado, no sé si existe alguna, eso no dice nada. Que sería muy útil una contribución, creo que de las asociaciones empresariales en los distintos países, que las asociaciones empresariales hicieran público cuáles son las instituciones administradoras de arbitraje que son recomendables, que son solventes técnica y moralmente, también moralmente aceptables. Porque hay historias de terror que en el mundo ha ocurrido, he escuchado, he conocido, en donde algunos centros de arbitraje son nidos de personas con una actividad ilícita, para utilizar palabras educadas y generosas. Habiendo centros que operan en todo el mundo, unos a nivel doméstico, otros a nivel internacional, regional, de gran calidad. ¿Cómo podemos lograr que eso ocurra? Es que las agrupaciones empresariales de cada país son las más indicadas para decir, en nuestra opinión, cada quien vaya con quien desea, es como una recomendación de restaurantes, ¿no? En mi opinión, estos son los de calidad, son los que dan un buen servicio. Instituciones arbitrales, en mi opinión, agrupación empresarial tal o cual, estos son los centros de arbitraje que recomendamos que se tomen en cuenta para elegir una fórmula de arbitraje. Rankings confiables. Así es. Bueno, Luis Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, querido Álvaro, y gracias, AmCham. Gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos en la siguiente edición de AmCham Arbitration Interview.